Buenos días, nos encontramos hoy con el doctorante Eury Márquez Mendoza y hoy comentaremos el artículo de Gustavo Bueno nominado ¿Qué significa cine religioso?, publicado en el número 15 en la revista El Basilisco en el año de 1993, en las páginas 15 a la 28. Pues sin más, le damos la pauta a nuestro estimado Uri y después yo continuaré con la reflexión. Muchas gracias. Gracias. Bueno, este artículo, entrado es muy sugerente porque puede considerarse una extensión de las reflexiones que Gustavo Bueno, pues ya previamente ha desarrollado. Bueno, por supuesto que lo concreta en un libro posterior, año 2003, que es Televisión, Apariencia y Verdad. Y bueno, aquí más o menos se prefiguran algunas cuestiones interesantes sobre la ontología de lo que significa ser este o algo que conlleva el epíteto de religioso o de religión, ¿no? Y que por supuesto nos remite claramente como dice Gustavo, bueno, las clases de dominio que involucran un género en específico. Y es el problema del género el que va a abordar aquí. Repito, de lo más sugerente que puede hallarse en este artículo es quizá las dos primeras partes que él intitula El cine antes del cinematógrafo y ver para entender y creer para ver visiones. Claramente una reminiscencia al versículo del Evangelio de Juan. Me recordó mucho el apartado 20-29, que es, bueno, también, y también al problema al problema iconoclasta de la representación visual de cuestiones referentes a lo religioso, lo que denominamos religioso, que dando de entrada ya es una cuestión bastante ambigua. El, este, el artificio o la invención tecnológica que se da ya con los hermanos Lumière a finales del siglo XIX, pero que ya está prefigurada de algún modo en este mito. Y no solamente es la prefiguración técnica y las posibilidades materiales que se dan en el mito de la caverna con respecto al cine, sino también la precisión que nos da aquí Gustavo Bueno respecto al sentido a priorístico que tendría el hecho de estar ya inmersos en la caverna, o sea, viendo proyectadas una serie de apariencias que se reflejan en la pantalla, ¿no? En la caverna. Concepto que, por supuesto, va a desarrollar en televisión, apariencia y verdad. Y que, bueno, las ideas filosóficas han tratado de manera inversa, ¿no? Esa es, en primera instancia, una crítica que hace aquí Gustavo Bueno, que hay que tenerla en cuenta. No es que el mito de la caverna esté representando un posible origen, un arjé de las teorías de las ideas, sino que es a la inversa, como nos dice, arranca de los hombres ya existiendo previamente en la caverna y que terminan, por supuesto, en el mundo en general, o en el concepto de prefiguración de humanidad o mundo, ¿no? Pero, como dice él, de entrada, la situación de la caverna ya nos remite pues a la condición material, ¿no? Previa. Y esto le sirve a Gustavo Bueno para señalar justo esas proyecciones prácticas arcaicas de la estructura cinematográfica antes de la invención del artefacto, como una posibilidad también, no solamente narrativa, sino también de eficiencia de contenidos visuales y de posibilidades que están, por supuesto, anterior a la invención del cine. Cuestiones sobrenaturales bueno, ahora sí nos remite a la segunda parte, la disputa iconoclasta de la representación metafísica en las religiones terciarias o la imposibilidad de representar cuestiones metafísicas de esta índole en las estructuras cinematográficas, ¿no? Tanto la conclusión es que hay algunas cosas de lo religioso, de lo que calificamos como religioso, que no son visuales. Esta es la cuestión de ver para entender y creer para ver visiones, porque esta es la tercera crítica de Gustavo Bueno.
también nos lleva a la aporía de la representación visual que se tiene de lo religioso y por algo llamamos a este género cine religioso o cine de religión, porque por supuesto que debe haber representaciones visuales, ¿no? Y comentaba al principio, ¿no? Esto remite al Evangelio de Juan, sobre todo a la contestación de Jesús a Tomás, ¿no? Cuando le dice, Joti, Georacás, me pisteucas, ¿no? ¿Ves? Y crees, pero Macario y joime idontes kai pisteuantes. Pero felices aquellos que no idontes no ven y creen, ¿no? Y esto, bueno, por supuesto que en la península hispánica estuvo muy en boga con los catecismos. Sin embargo, hablamos de cine religioso porque hay elementos visuales que sí nos remiten a la cuestión, o sea, la cuestión de las partes que integran ese todo de la religión, que son dos básicamente, ¿no? La cuestión de los contenidos visuales y las partes lingüísticas que también se integran al cine, ¿no? Y bueno, de ello, de las partes visuales, Gustavo Bueno las denomina naturaleza óptica o partes físicas que integran también el término de religión o de ese todo complejo que llamamos de religión, no solo de cine, y por supuesto, de las partes lingüísticas que se avienen a los mitos o bien a un sentido ya narrado como es el caso muy patente de los evangelios o de los apócrifos de la religión, ¿no? O de lo que consideramos la religión. Y bueno, esto también nos remite al problema filosófico de las representaciones que puede haber en la materialidad lingüística y en la materialidad visual. Hay un deslinde muy interesante en el que Gustavo Bueno trata de separar, ahora sí que empleando el término simple que, no, lo que es visual de lo que es lingüístico. Porque nos dice, y bueno, este es un mito imperante, por supuesto, en los estudios de narratología, cuando se habla de cine, eh, parece que se habla de lenguaje cinematográfico. Y por supuesto que no es así, ¿no? Completamente. Por tanto, eso nos muestra que no pueden ser reducibles, ¿no? Como comentaba, ni la parte completamente lingüística a lo visual, ni lo visual a lo lingüístico. Hablamos, por tanto, de partes distributivas que se complementan de la característica religiosa que involucra, por supuesto, un ver para creer, y sobre todo un ver para creer referido a los momentos pues, taumatúrgicos sobrenaturales, ¿no? Ya sean artículos de fe, milagros o dogmas, ¿no? Lo que hace Gustavo Bueno es más bien una descripción ya de esa clase dominio de género que pertenece o que denominamos cine religioso, descompuesto en sus partes tanto físicas como lingüísticas, pero también en su materialidad, es decir, en su propia estructura, lo que él denomina términos formales o materiales. Esta es básicamente la entrada también, ¿no? O la introducción del artículo sobre el carácter ambiguo de lo religioso. Eh, es decir, nos compromete con una suerte de teorías previas a la representación o ideas sobre lo que se tenga de religión. Y el problema es nos dice Gustavo, bueno, no va a haber un cine religioso que no sea neutral, porque siempre hay un compromiso con una idea de religión, pero que se define a partir de una idea contraria a esa misma idea de religión, contraria a Tsungkirkan. Entonces, esta es la distinción o el carácter también ambiguo que tiene lo religioso, el cine de lo llamado religioso por cuanto se refiere a su sintaxis misma o a su estructura. Y bueno, que se expresa, por supuesto, no solamente en este carácter conceptual o lingüístico o en el carácter material, sino también en la relación que tiene el que produce una película con respecto a su público, es decir, ya en los terrenos de lo que podríamos denominar estético, porque también ahí hay estructuras o componentes, unidades morfológicas de concatenación tanto pensado en su finis operis como en su finis operantis. Las distinciones más importantes al respecto y que cabe destacar aquí de este artículo
claro, para quien guste profundizar en esta discusión. Nos dice Gustavo Bueno, son dos. Básicamente, la cuestión de la presencia episódica o parcial, que puede ser trascendental o no trascendental de un filme. Y la otra cuestión que hay que tener en cuenta, aparte de si el filme contiene episodios trascendentales y por sobre eso de lo religioso, es también la estructura misma, o la estructura objetiva del filme. eh, Teniendo en cuenta dos puntos. La división que Gustavo Bueno ya había expresado en El animal divino la- de las religiones, en la representación de los contenidos, que bien pueden ser primarios, secundarios o terciarios, que tener en cuenta las estructuras. Esto nos lleva a ya a los últimos apartados que tienen que ver con el engranaje operatorio entre el actor y el público y las relaciones de analogía entre los fenómenos cinematográficos y religiosos, a las operaciones que se dan ya al interior, fuera de los contenidos, en el sentido, por supuesto, formal, entre los agentes que se involucran en la operación de una película, y por un lado, y por el otro, el público receptor, ¿no? Eh, nos da igual dos puntos. Para quien guste igual profundizar, están en el artículo. Las operaciones referidas a los agentes, que son los que llevan la iniciativa. Por ejemplo, aquí podremos encontrar un punto de vista, nos dice Gustavo Bueno Emi, en una película que nos indique a partir de sus partes, bien pueden ser sus partes físicas, pero también lingüísticas, una suerte de clave hermenéutica, ¿no? De lo que va a tratar la película, ya sea si se trata de una película católica, protestante, nos dice, o de corte ortodoxo, etcétera. Y por supuesto está la otra característica que es el fines o los fines operantis, en sentido plural, donde puede considerarse ya una película en un sentido apologético o bien heterodoxo, ¿no? Crítico. Esto posibilita, por supuesto, ahí sí la gran cantidad de interpretaciones que se puede tener de una película de esa índole. Por último, bueno, esta es la conclusión. Dice, nuestra tesis relativa a la implicación entre el valor cinematográfico y la verdad en el cine religioso, que están íntimamente ligadas, no pide la recíproca. Y se puede ver películas verdaderas, pero de escaso valor cinematográfico. En todo caso, la verdad se nos da en franjas de anchuras muy diversas y por ello no hay reglas únicas para establecer su conexión con el valor y el sentido. Y si en el fondo la cuestión más importante de nuestros planteamientos sobre las relaciones entre verdad y valor obligan a suscitar, o lo que podría formularse una pregunta de si existe formalmente el cine religioso, por supuesto que existe, ¿no? Nos dice Gustavo, bueno, hay un cine religioso en sentido material, que eso también es indudable, pero este sentido materialmente religioso también puede ser considerado un cine formalmente religioso y no formalmente, por ejemplo, etnológico o psicológico o sociológico, ¿no? No, la pregunta aquí que deja abierta y que es la conclusión es, no depende tan solo de las operaciones del autor, es decir, de su finis operantis o de las operaciones del público que lo contempla, pero en tanto que estas operaciones, por supuesto, que se refieren a engranajes de las estructuras objetivas de la película misma, ¿no? Y estas estructuras objetivas de la película ya nos indicarían que, pues sí, se podría hablar de cine religioso, ¿no? Y bueno, o sea, con eso termino. Muchas gracias. Perfecto, estimado. Yo ayuntaré tres puntos importantes respecto a la obra de Bueno. La primera sería cuando él menciona que los criterios de ortodoxia o los de fidelidad son a su vez muy variables, por lo cual es imposible alcanzar un concepto mínimamente crítico de cine religioso al margen de todo compromiso con una determinada idea de religión, necesariamente polémica, puesto que una idea solo se delimita frente al sistema construido por otras ideas alternativas. Con ello, la cuestión de los límites de las artes no excluye la cuestión de las zonas de
atención entre ellas y suscita el problema de la determinación de las virtualidades propias de cada arte. Y este punto que a mí me parece fundamental porque nos permite plantear la recursividad dentro del cine religioso dentro de otros campos museológicos. Lo estuvimos hablando hace poco. Digamos que plantear cómo, por ejemplo, en el campo de la historia, la configuración de tópicos o codeterminación diegética en el campo de la historia muchas veces están subsumidos a expresiones de orden cinematográfico, ¿no? Pensamos en el caso de los cristeros, ¿no? Y eso sería un debate muy interesante sobre cómo ya muchas veces la diégesis está trastocada por una codeterminación anterior a Ujú. los procesos del sujeto nociológico en el desarrollo de técnicas o metodologías de su campo de estudio, ¿no? Entonces, creo que eso sería sumamente interesante de reflexionar y de ponerlo en discusión. Pero bueno, sin más, te agradezco mucho, estimado Uri, y pues continuamos con con las siguientes cápsulas. Muchas gracias.